Estás escuchando Radio Perdido, en directo desde la joya oculta del sur de Alabama, donde los ríos se cruzan. Hola a todas y a todos y bienvenidos al único programa de radio que no es un programa de radio, porque estas conversaciones, si algo son un homenaje a Michael McDowell, autor de la saga que tantos hemos amado y disfrutado, Blackwater. Un homenaje porque gracias a Blackwater hemos descubierto a un autor genial, un autor que quería escribir literatura popular, que abogaba porque la mayor cantidad de gente disfrutara con una actividad como la lectura. Un autor cuya alma divulgadora, parecida a la de la radio, sabía entretener, escribir con un estilo a nivel de los grandes clásicos y proponernos una obra literaria que proporciona horas y horas de conversación. De lectores a lectores charlaremos de historia, del activismo LGTBIQ de McDowell, de la mitología que recorre las páginas de la saga, de las influencias de terror de la que ésta está salpicada, de esos grandes temas de la literatura como la familia o la venganza, personificados en los inolvidables Cascade. Elementos todos ellos que con gran maestría en McDowell y en Blackwater conviven con un culebrón adictivo y francamente fascinante. Porque esta saga es muchas cosas, pero sobre todo es diversión, es entretenimiento, es el placer de la lectura. En cada una de estas charlas, en este jugar a la tertulia radiofónica, nos acompañan otros lectores de la saga y amigos de la casa, gente que, como McDowell, disfruta compartiendo conocimiento y con los que es un honor contar. Si todavía no quieres dejar atrás Perdido y quieres estar al tanto de todas las novedades del universo Blackwater, además de recibir contenido en exclusiva y entrar a formar parte de una comunidad de lectores única, te esperamos en sagablackwater.com. Nos acercamos a la recta final de esta nuestra tertulia radiofónica y la hacemos de la mano de Sandra Ramos, graduada en Filosofía, futura graduada en Historia del Arte y profesora del curso Fascinants y Fatals de Casa Blackie, como muchos sabréis. Toda una experta en mitología que nos hablará hoy de los mitos, el folclore y los dioses, o más bien las diosas, que se esconden bajo las turbias aguas del río Perdido. ¿Qué tal? Bienvenida, Sandra. Hola, Patri. Muchas gracias por estar aquí. Antes de entrar en el tema, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué es lo que, como lectora, o sea, más allá de todas las interpretaciones que cada uno aquí le pueda dar, etcétera, pero qué es como lectora, lo puramente lector que hizo que te engancharas a Blackwater? ¿Sabes qué es lo que te hizo decir, estoy dentro de esta historia? Creo que te diría dos cosas. Primero, el monstruo, o sea, saber qué es Elinor, claro, y cómo se relaciona ella con su monstruosidad, ¿no? Porque creo que sí hay algo interesante que supongo que habrá espacio para hablarlo, es ponerle imagen, ¿no? a una criatura que no se acaba de describir del todo y que se relaciona de una manera un poco ambigua con ese carácter no humano, ¿no? Con todo ese mundo sobrenatural. Y luego, en segundo lugar, como en esta, ¿no?, como batalla un poco sin escrúpulos por conseguir el poder, ¿no?, lo sobrenatural se integra, ¿no? Como hay este tema de, bueno, como las plegarias, los sacrificios, el intentar que algo que está más allá de lo humano interceda por los personajes, ¿no? Cada personaje un poco como dentro de sus propios intereses, ¿no? Que hay muchos intereses contrapuestos. Yo no miento si digo que esta es una de las charlas de las que más ganas tenía, porque yo si algo sé de mitos es de cultura clásica, un poco lo que cualquier persona europea puede llegar a saber, y creo que es una suerte contar con alguien que es capaz de interpretar Blackwater de una manera totalmente nueva, al menos para mí es totalmente nueva, y al final creo que esto es lo mejor de esta saga, de esta novela, que es una interpretación final que hacemos a partir de todas las lecturas de todos los que estamos aquí, ¿no? Y todas añaden puntos de vista en los que uno no había caído y es lo que hace que estemos aquí hablando de ella después de tantos años, ¿no? El hecho de que sea tan compartible y tan diferente de interpretar. Entonces, de hecho, tendría ganas de sentarme ahí en fila y escucharte y dejarte hacer lo tuyo. No lo haré, pero sí que es posible que esté un poco más callada que de costumbre, que es difícil, porque no tengo mucho que aportar sobre mitología, pero sí muchas ganas de escucharte. Así que cuéntanos.
Bueno, muchas gracias. Y animar también a todo el mundo que quiera participar, lanzar 100%. sus teorías, que haya visto cosas que no esté recogiendo, también a nivel pues, de simbolismo, de imágenes. En realidad quería empezar hablando por lo más evidente, si comenzamos a situarnos en el nivel de lo simbólico, que es el agua, ¿no? El agua, el perdido, que realmente es un personaje, ¿no? El río dentro de toda la saga. Y bueno, creo que es interesante que pensemos las aguas como se han pensado siempre, que es desde esa dualidad, ¿no? Porque pensemos en todos los mitos del Génesis, ¿no? El origen de la creación. Siempre es el agua, ¿no? El agua como lugar de nacimiento, pero también es muy evidente que el agua tiene un aspecto fatal, ¿no? El agua es lugar de muerte, lugar de destrucción. Y también hay que pensar que si entendemos esto de una manera cíclica, también es lugar para un renacimiento. Y así es quizás como puede interpretarse ese diluvio inicial, ¿no? Esa inundación que de hecho marca el inicio de una nueva etapa en Perdido y de una nueva etapa para el clan de los Casqui, ¿no? Claro, y tenemos ahí la existencia del diluvio universal también, el diluvio universal bíblico, ¿no? Es decir, el agua como elemento natural que provoca una ruptura, ¿no? No había caído, ¿ves? En esto constante. Sí. De hecho, pensando en el diluvio, hay una cosa que el mitólogo Joseph Campbell señala, y es que en todo diluvio, ¿vale? Porque diluvios hay en relatos que conservamos en escritura cuneiforme, ¿no? De la época mesopotámica. Está el diluvio en la mitología griega, por ejemplo, el mito de Pirra y de Deucalión. Siempre hay una refundación después de ese diluvio. Si nos vamos a lo que más nos ha marcado, ¿no? Aquí en Europa, bueno, pues tenemos el Arca de Noé, ¿no? Claro. Y siempre hay un héroe del diluvio, que es esto que decía Joseph Campbell. Es interesante y gracioso pensar cuál es el héroe del diluvio en esta saga, porque ¿quién es el que encuentra a Elinor, ¿no? Oscar, que realmente no hace nada. O sea, típico comportamiento Oscar ni siquiera él se encarga de remar en la barca, ¿no? Es su criado, es Bray quien... Sí, clásico Oscar, ya lo conocemos. ¿No? Y es interesante que en la saga no, o sea, el papel del héroe del diluvio no acaba cuajando del todo, porque en todo caso sería Elinor, aunque haya sido la rescatada, pero bueno, que tiene que fingir que es rescatada, ¿no? Claro, o sea, claro. Ni siquiera. Entonces, incluso esta narrativa mítica universal se está, digamos, revirtiendo, porque es Elinor la heroína del diluvio, no la que ofrece una oportunidad a este pueblo, a ese clan. Ya veremos qué tipo de oportunidad y cómo, bueno... También en clave de cómo se interpreta el final, pero eso lo quiero dejar para el final del momento. Estar 3 horas. Con respecto a esta diapositiva, os traía una cita de Mircea Eliade, ¿no? Estudioso de las religiones, donde se habla de este carácter ambivalente de las aguas, ¿no? Que recogen pues, esta potencialidad que tienen, ¿no? Porque el agua puede pasar de ser una superficie serena, calmada, transparente, a ser lugar de agitación, ¿no? Lugar de esa fatalidad. Cuántas tragedias se relacionan con el mar, ¿no? Y a la vez el agua siempre ha sido también relacionada con lo sagrado, ¿no? Todas esas religiones acaban determinando castigos para aquel que contamina las aguas. Y las aguas también son, que esto es lo más interesante, lugar de lo mágico, ¿no? Y por eso tenemos toda una mitología en torno no solo a las propiedades del agua, porque de hecho en la saga vemos cómo hay un envenenamiento, ¿no? Es decir, las aguas te pueden matar, más allá de también los ahogamientos, ¿no? Y esto es interesante porque siempre se ha planteado que el agua podría conducir a la sabiduría, ¿no? Hay aguas sagradas que te purifican, que te permitían, por ejemplo, en la antigua Grecia, ver el futuro, pero también hay aguas que pueden provocarte la muerte, la amnesia. Claro, la putrefacción, ¿no? Hablamos del momento de cúspide del tercer libro, ¿no? Exacto, esa buena venganza. Y en relación con este carácter ambivalente de las aguas, sí que quería recuperar la cita con la que se abre el primer libro, el de la Riada. No sé si alguien recuerda
esa cita que a mí me impresionó bastante, donde se habla de la Ménade. Es verdad que en realidad, bueno, como Mike McDowell con su precisión habitual ya te está diciendo un montón de cosas con esta cita. Para mí esto fue como clave de interpretación del libro, donde se habla de la Ménade. Para aclarar, las Ménades o bacantes eran las ninfas seguidoras de Dioniso en la mitología griega, o Baco, ¿no? El dios del vino, de la embriaguez, y ellas se relacionaban con un tipo de rituales donde, bueno, acababan en éxtasis y adquirían una fuerza bruta tremenda. Entonces siempre se la relacionaba con entornos boscosos, fluviales, o sea, no son criaturas acuáticas como otras que veremos, pero uno de los animales que solía acompañarlas era la serpiente, ¿vale? Serpientes, leopardos, leones, o sea, fieras, ¿no? Que podríamos decir, lo que relacionamos con la fiera, animales pues, que no pueden domesticarse, ¿no? Y cuando llegaban a cierto punto de este éxtasis, desmembraban a estos animales. Que es un dato que tiene que sonarnos bastante, ¿no? Con ciertas prácticas de la línea monstruosa de los Kasky. Sean niños, sean animales, ¿no? Pero bueno, si son niños, pues interesa más y alimenta más a estas criaturas. Entonces, creo que se retrata un poco la ambivalencia de la Ménade y yo estaba queriendo ver, o he querido ver, a Elinor en esta característica. Creo que si funciona, y a mí eso que me ha hecho seguir leyendo los libros, es por esta ambigüedad, ¿no? De ser madre, esposa, ser benefactora y a la vez encarnar toda esa crueldad y toda esa violencia. 100%, ¿no? Es pasar de ser la matriarca que hace que los Kasky se liberen del yugo de la matriarca anterior a un monstruo en 0, ¿no? Y donde está el límite también de protección del clan, ¿no? O la monstruosidad para proteger su clan también, sí, 100%. Sí, porque no solo se ceba con los villanos, ¿no? Hay como muertes con las que podemos estar bastante de acuerdo en términos morales, pero también hay cosas que nos pueden parecer bastante 100%. Gratuitas, ¿no? Teniendo en cuenta que ella tiene unos planes en su cabeza muy a largo plazo, ¿no? Al final, como lectoras, no sabemos a qué aspira ella, ¿no? A dónde quiere llegar. Leo ya la cita. Dice, la Ménade ama y se defiende con furia contra la importunidad del amor. Ama y mata. De las profundidades del sexo, del pasado oscuro y primigenio, de las batallas de los sexos, surge esta escisión y bifurcación del alma femenina, en la que la mujer encuentra por primera vez la plenitud y la integridad primigenia de su conciencia femenina. Así, la tragedia nace cuando la esencia femenina se afirma a sí misma como díada. Es decir, como dualidad, ¿no? Como este carácter violento y a la vez, bueno, amante, si se quiere, ¿no? O benefactor. Y esta idea de que la tragedia sobreviene, a mí también me sugiere que está anunciando que habrá también un colapso, ¿no? Claro. Que habrá un final de todo esto. Sí, que es una tragedia, ¿no? En plan, realmente es una saga trágica. Bueno, también ecológica. Hay mucha tragedia. Sí. No, 100%. La visión del cambio, bueno, la visión climática, etcétera, la conciencia ecológica, la hemos tratado menos, creo, en este ciclo, pero es guay que lo menciones porque a un lector del siglo XXI seguramente nos resuena también eso. Sí, bueno, a mí me impresionó mucho, ¿no? Sobre todo si pensamos que en tanto que criatura que viene de la naturaleza, ¿no? Que tendría que sentir una especie de vínculo, como eso se da la vuelta, ¿no? Acaba siendo como la aliada del capitalismo 100%. Sí, Doña Petróleo. Sí, no sé. Sí. Y bueno, tengo ahora imágenes de Ménades. Se relacionan mucho con el episodio de la muerte de Orfeo, porque, bueno, cuando Orfeo perdió a Eurídice, parece que rechazaba a todas las mujeres y las Ménades no pudieron soportar no ejercer su poder sobre un sujeto masculino. Entre otras cosas, lo desmembraron y solo se conservó la cabeza, que no perdió sus propiedades musicales cantarinas. Y sobre todo con esta idea de accesos de violencia como muy descontrolados. Y a mí me recordó mucho al momento en que
Frances, la hija de Elinor, pierde los estribos, ¿no? Cuando es testigo de la violación a Lucille. Sí, a Lucille. Y dice que no puede controlar, ¿no?, esa faceta monstruosa, porque también vemos que entre madre e hija monstruo hay bastantes diferencias, ¿no? Como qué les llama más a cada una de ellas. Claro, y la impulsividad o la capacidad de controlar esta dualidad, ¿no?, y de escoger. Parece que Elinor puede escoger más cuándo transformarse, y Frances es verdad que nace de la rabia más pura y del dolor más puro esa primera transformación. Para mí son como caminos muy diferentes en el sentido de que Elinor nace monstrua, ¿no?, y parece que acaba eligiendo, ¿no? Es como si... Esto es interesante porque no se trata de monstruos híbridos como pues una sirena, ¿no?, que es mitad mujer, mitad pez, sino que son criaturas que habitan dos realidades, ¿no?, que se metamorfosean. Y en ese sentido creo que en las sagas se ve muy bien cómo hay un sufrimiento en el hecho de tener que vivir a caballo entre esos dos mundos, ¿no? Y cómo cada monstruo parece que tiene que tomar una decisión. Total. Y no todas las decisiones son iguales, ¿no? O sea, tampoco sé si se podría entender lo que hace Elinor como un sacrificio o si a ella le llama también ese tipo de vida, ¿no? Claro. Ya, yo pensaba, obviamente... Ahora la comparación, tú hablando de Menades, yo iba a decir la sirenita, pero en cierto modo sí que me recuerda esta elección o digamos que quizás Christian Andersen se apoya en esto, pero el mito, ¿no?, de tener que escoger entre un mundo y otro y tener que sacrificar, ¿no? Y creo que Elinor nos recuerda eso también, es decir, o nos hace preguntarnos si sacrifica su inmortalidad, su estar fuera del tiempo, su monstruosidad o su... ser una criatura marina por una vida humana, ¿no?, en la superficie y todo lo que ello acarrea, ¿no? Sí, porque si algo nos queda claro es que nunca pueden abandonar del todo ese medio acuático, ¿no? Y está todo el tema de los baños que tienen que darse, ¿no? O incluso como ella, para despertar el lado monstruoso en su hija. Bueno, empezamos por el bautizo, ¿no? Pero sí, hay toda una serie de rituales que tienen que ver con despertar esa conciencia monstruosa. Y en el caso de Frances, ella lo tiene muy claro, ¿no? A pesar de haber tenido una hija normal, en ese sentido, ¿no? Humana. Pero sí, creo que la comparación con la sirenita es muy acertada porque no deja de ser la historia de una renuncia, ¿no? Claro, total. A la condición monstruosa. No sé si esto es forzar mucho interpretaciones, pero el tema del baño en historia del arte es un temazo, es la excusa para representar a una mujer desnuda. Así que un tema muy recurrente. También hay eventos bíblicos que permitían esto, así que no había ningún problema, fuera mitología, fueran temas bíblicos. Pero me acuerdo del primer libro donde Elinor, una vez ha aparecido y están resguardados, ¿no? Todavía no han podido, ¿no?, los habitantes de Perdido volver a sus casas a causa de la inundación. Ella se da un baño en un riachuelo, bueno, no sé, es como un lugar un poco ligeramente alejado, y me parece que es su futura suegra, Marilove, quien la ve, y ya hay algo, no se dice cómo la ve. Creo que el prete la de en la castellano, iglesia, es la ¿cómo se dice? No sé cómo, bueno, sí, la de la iglesia. Sí, la pastora. Ojo, es que verdad. Y de hecho eso mola porque es como dos formas de religión enfrentadas, lo pagano y lo cristiano, ¿no?, y lo protestante en este caso, me figuro. Sí, enfrentadas ahí. Sí, y claro, a mí esto me recordó a todas esas, o sea, visualmente, ¿no? Al final creo que el libro tiene mucha potencia visual. De hecho, también he preparado, bueno, pues como analizar un poquito las portadas, ¿no?, que son una joya, y creo que es guay no solo entrar en la historia, sino en que las portadas ya nos dan muchísima información de lo que va a pasar a través de ese uso de la simbología. Y claro, me acordé de muchos episodios representados plásticamente donde alguien espía, observa a una mujer monstruosa, que es una monstrua,
bañándose. Sobre todo, una de mis leyendas favoritas, que es la de la hada Melusina, que no sé si alguien la conoce, pero que me parece que tiene muchísima relación con el vínculo, además, que tienen Oscar y Elinor, porque no sé si habéis hablado de esto, ¿no? Pero qué tipo de matrimonios son, ¿no? Como hay un pacto, hay un respetarse, hay un quererse, hay un hacerse el tonto. No lo sé. Pero la historia de Melusina es bastante chula, que es de hecho la que tenéis aquí, ¿vale? Melusina. Es una leyenda que estaba circulando por Europa en la Edad Media y se codificó por primera vez en el siglo XIV. Pero bueno, básicamente era un hada con mitad... Bueno, era un hada de aspecto de mujer, podemos decir, normalmente, excepto los sábados, que tenía que bañarse y se metamorfoseaba. Y en esa metamorfosis, digamos que su mitad inferior solía, en función de las versiones, era o de dragón o de serpiente. Lo más común es que fuera de serpiente. Por lo tanto, era una criatura acuática, pero no relacionada con el mar, como sería la sirena occidental, claro. Sino que se relacionaba más con fuentes fluviales y de hecho se aparecían a los hombres este tipo de criaturas pues en fuentes, en arroyos, ¿no? Cuando estaban cazando y estaban solos. Y ellas solían ir en busca de marido. De hecho, Melusina estaba maldita y tenía que buscar a un marido. Y lo que hacían ellas era hacer un pacto con esos hombres a los que intentaban conseguir, ¿no? Y lo que prometían era, de hecho, el bienestar económico y mucha progenie. Es decir, que se asociaban con la buena fortuna. El caballero, ¿no? que acababa casándose con un hada tenía que respetar las condiciones que ella le ponía. Por ejemplo, Melusina, en este caso, pidió a su marido que no la viera los sábados, ¿no? Los sábados es mi día libre, no puedes verme. Lo que pasa es que, pues la prohibición al final no deja de ser una tentación. Claro. Y no acabó saliendo muy bien. Y es esta la escena tan representada en la que ella es espiada por su marido. Pero creo que esta idea del caballero que hace un pacto y ese hada que favorece, ¿no? Que genera una situación de bienestar económico y que se ve como alguien fértil, como alguien que provee, claro. Es algo que funciona bastante en Blackwater, ¿no? 100%. Y la parte también de no preguntes, no tal, ¿sabes? O sea, eres tonto, te lo haces, pero no sabemos, ¿sabes? O sea, sí, Oscar Cascade, yo creo que podemos inferir que cada vez se entera más de las cosas, pero cada vez hace que se entera menos. Y ahí está ese pacto. Que de hecho es interesante porque en algunas de sus representaciones en manuscritos se parece también bastante, o sea, la parte de serpiente a veces se acaba representando como una sirena, un poco por contaminación de referencias visuales. Y claro, también podemos relacionar a Elinor con sirenas, ¿no? Con la sirena occidental, con la sirena de la tradición africana, ¿no? La mamiwata, que es una de las criaturas que aparecía en el título. Y bueno, no sé cómo os habéis imaginado vosotros, porque no se dan demasiados datos, ¿no? Una peli súper antigua americana, blanco y negro. Que tiene como las manos con palmares o cosas así, sí, que exacto. Es como un bicharraco tiene como los ojos muy... muy grande y... Creo que me suena, sí. No sé, bueno, es que tengo la imagen ahí como del monstruo saliendo del lago, del pantano, y un poco así, pero... A mí lo que me sorprendía era la cara plana, ¿no? Incide bastante. Las pocas veces que perdón, que nunca miro para allá. Que las pocas veces que describe, una de las cosas que dice es que tiene la cara plana. Y se me hace como difícil de imaginar. Quizás por lo que dices tú, por lo contaminados que estamos, al menos en nuestra iconografía centroeuropea, tenemos más imágenes, estamos más acostumbrados a ver sirenas y la parte superior de mujer, entonces nos cuesta mucho imaginar
un bicho con la cara plana, ¿no? Sí. ¿Dónde os imagináis los ojos, por ejemplo? ¡Ah! ¡Plana! Sí. Claro, yo me imaginaba plana en vertical. ¿Me explico? O sea, no aplanada, sino alargada. Claro. Como si se hubiera estampado contra una ventana. Sí, vale. ¿Sí? No, claro, pero igual plana es plana de... Debate filosófico. ¿Qué? Plana así, ¿no? Vale. Pero es verdad, también podría ser plana así, ¿no? Como una rana, efectivamente. Sí. Amiga. Es que las ranas son así. Claro, sí. Una rana, ¿eh? Total. Exacto. Es que es enigmática, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que hay, o sea, ese enigma que ella supone también es algo que se huele en los personajes, ¿no? Nadie sabe que ella es una monstruo, pero ella se sabe que tiene una relación peculiar, ¿no? Con el agua. Ella sabe, ¿no? Sabe cuándo se podrá, o sea, sabe que el dique no va, bueno, que cederá, sabe que no va a haber más inundaciones. Sí, los robles acuáticos esos que crecen a full, sí. Y yo creo que, porque precisamente nombrabas la escena esta de cuando la pastora de la iglesia la ve, eso igual es la página 3, ¿no? Entonces a mí siempre me ha alucinado esto de Michael McDowell y Blackwater, que te desvela el misterio en la página 3. Yo creo que en una historia moderna, una historia más construida tal, el gran misterio sería, el plot twist sería, y resulta que es un monstruo, ¿no? Y aquí en cambio que es un monstruo te lo dice en la página 3 y eso es lo que te hace que te quedes enganchado todo el rato intentando buscar todos los pequeños elementos que te ayuden a entender qué es exactamente, ¿no? Pero sí, me pareció muy inteligente. Sí, es que el problema es que no sabemos qué monstruo, ¿no? Claro. O sea, y yo creo que algo guay que habéis comentado ahora entre todas es que no es un monstruo feminizado, ¿no? O sea, no se relaciona para nada con esas imágenes tan cargadas, ¿no? 100%. De torsos femeninos desnudos, ¿no? Todas estas hadas que venimos viendo. Y creo que eso es guay. Sí, porque además eso no cae en la figura de la sensualidad femenina, ¿no? La sirena, las hadas, etcétera, ¿no? Que es lo que decías tú, atraen a los futuros maridos a través de sus atributos femeninos, ¿no? Es verdad, no es embaucadora por sensual. Y de hecho a mí algo que me sorprende, bueno, no sé, es muy casto como libro, es verdad, o sea, no hay ninguna escena que no tiene por qué haberlas, ¿no? Pero no hay ni besos ni nada, no hay nada de sensualidad, ¿no? Y me figuro porque no lo vería necesario, pero lo podría haber hecho perfectamente. O sea, se podría haber escrito una historia de poder, control, etcétera, a través de la sensualidad femenina, de cómo Elinor embauca a Oscar con su belleza y nunca se dice algo así, me parece muy guay, sí. Sí, es que de hecho estoy pensando en, Susan Sontag, que escribió una vez un artículo sobre la belleza que se publicó en la revista Vogue, y ella comentaba que la belleza, esa sensualidad, aunque denostada, ¿no? Al final también ha sido una forma de las mujeres para lograr una cierta emancipación, ¿no? De remarcar, pues tengo este coto de poder y lo ejerzo, ¿no? Y lo interesante de Elinor es que es verdad que nadie se recrea, o sea, no hay una recreación sobre su físico humano, ¿no? En versión humana. Sí que llama mucho la atención su pelo, pero por esas connotaciones de peligro, ¿no? Demoníacas, de una melena pelirroja. Exacto. Claro. Y claro, ella no está ejerciendo ese poder más, fácilmente, entre comillas, accesible o según unos parámetros más patriarcales a las mujeres, sino que acaba ejerciendo un poder político, económico, familiar, social, si se quiere, gracias a ese saber que le viene de su condición de monstruo. Y de la naturaleza, total. O sea, ella puede capitanear a los Cascades porque controla el medio natural en el que viven los Cascades, les gusta o no, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, creo que no por nada Michael McDowell los hizo empresarios de la madera, ¿no? Porque es, de nuevo, ya desde el principio explotan el medio natural y necesitan el conocimiento del medio natural para prosperar. Y de repente, como buen escritor, vas y pones precisamente a un personaje que lo que controla es el medio natural, que resulta que es el medio de supervivencia de la familia que quiere controlar. O sea que todo muy, muy redondo. Sí.
O sea, muy bien hilado y también muy bien muy bien hilados los planes de Elinor en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, es que impresiona, ¿no? Impresiona también ese grado de desvinculación, ¿no? con la naturaleza, que no sé si leyendo el libro os ha llamado la atención, ¿no? Todo el tema ecológico. Yo te quiero preguntar a ti también, o sea, creo que me estoy saltando el guión y me lo estoy saltando todo, pero yo también. ¿qué interpretas tú del final? Porque aquí en alguna sesión le hemos hablado un poco, etcétera, pero no te vas a ir de aquí sin dar tu interpretación del final. ¿Qué quiere Elinor? Bueno, no del final, sino ¿qué crees que quiere Elinor? ¿Por qué estos cambios de actitud? Claro, es que... a ver, a mí me parece que toda la saga, bueno, el final creo que hay como una especie de cierre, ¿no? O sea, veo como una narrativa bastante cíclica, donde ella lo ha predispuesto todo, ¿no? Es decir, ha hecho todo lo que tenía que hacer para llegar a ese grado de desarrollo, ¿no? del clan a través de ese poder, ese saber suyo, de su condición sobrenatural. Y al final siento que no... Bueno, que también tenemos a las nuevas heroínas de ese diluvio, ¿no? Que son las que han conseguido salvarse. La pregunta es, porque ahora las Kasky que se salvan en este sentido, bueno, sigue siendo toda una historia matriarcal, ¿no? Porque son ellas, son mujeres. Que son Lila y Miriam, ¿no? Exacto. Pero es verdad que ellas no tienen una condición monstruosa, ¿no? Es decir, al final todas las criaturas, todas las monstruas van por otro lado. Por lo tanto... Pero también se salvan, ¿no? Frances y Nerita, o sea, su manera, de hecho, les construye el ecosistema perfecto, ¿no? Porque de repente es todo agua, ¿no? No sé si quizás puede ser, perdón que te he interrumpido, una manera de asegurar la supervivencia también de la especie de la parte monstruosa. O sea, por un lado, echa a las humanas de la ciudad para que no mueran en la inundación y asegura su supervivencia capitalista, así, humana, pero por otro lado también se asegura la supervivencia de la otra parte de la dualidad, no sé. Exacto. El tema es qué harán, ¿no? Como las otras monstruas en ese sentido. Claro. Es decir, nos imaginamos otro ciclo, ¿no? Donde una monstrua sale e intenta intervenir en el mundo de lo humano. ¿Y con qué fines? Porque eso que yo me preguntaba, ¿no? Claro. De cómo podría continuarse esto. Porque para mí tiene un cierre que de hecho le da un aire como de mito o de cuento, ¿no? Como de algo tremendamente irreal que parece que nos está queriendo decir algo, ¿no? Que pide ser interpretado, ¿no? Esto no es solo una historia, es una historia que tiene un significado que hay que desentrañar. Y no sé, yo me quedé un poco ahí. Me hice muchas preguntas, pero no tengo respuestas. Yo hace 1 año y medio que por A o por B cada día de mi vida pienso en Blackwater y todavía no. Y todavía no tengo respuesta, no creo que igual dentro de 1 año y medio vuélveme a preguntar y tal, pero sí, es en plan, o sea, yo puedo entender la interpretación del final, etcétera, pero sigo sin saber qué es lo que quería Elinor. Si el final es un accidente y entonces ella corrige la trayectoria para poder salvar lo que queda de la familia, si ya había predispuesto la profecía, ¿sabes? Es decir, no es tanto el final, sino la ambivalencia del camino, lo que a mí y creo que a todos, ¿no? nos mantiene ahí en plan, no lo sé, no lo entiendo. Claro, yo creo que también se puede pensar en términos de colapso, ¿no? De cómo ella acaba forzándolo, ¿no? Llevándolo todo al extremo, con esta idea, de hecho, que es el inicio, ¿no? Que es la situación del diluvio vista. Pensemos que los diluvios, en el sentido mítico, han sido interpretados a veces como un castigo de los dioses o como mínimo como una muestra del poder de estos dioses o de la naturaleza. Por lo tanto, también en un sentido, o sea, si se quiere entender como una fábula ecologista, que no tengo ningún tipo de base bibliográfica al respecto, creo que podría ser algo interesante pensar cómo eso se ha llevado, esa naturaleza se ha explotado hasta un grado, ¿no? Bastante heavy, y cómo
se pone un fin a todo ello, ¿no? Lo paradójico es quién ha iniciado ese bueno, no lo ha iniciado Elinor, pero Elinor ha profundizado, ha pisado el acelerador, ¿no? No, sí, es verdad, o sea, podría interpretarse también como un castigo, es decir, ¿no? Tú eres una criatura de la naturaleza acuática, decías ir por libre, es decir, ir por libre, a salir de tu forma de monstruo, embaucar a desde una familia, no sé qué, con ese poder explotar el recurso natural, y se podría interpretar como un castigo de la naturaleza, ¿no? De has salido de tu guión o estás explotando el medio que te ha dado la vida, toma castigo, te persiguen los crímenes que has cometido, es decir, ¿no? las del famoso armario y lo que tiene dentro. Y pues sí, a mí me gusta, de hecho, el castigo, entre comillas, que recibe Elinor, o sea, lo del armario y el hecho de que no pueda librarse de las consecuencias de sus actos, aunque nos parezcan justificadas moralmente, según la historia, etcétera, pero hay una cuestión de destino, ¿no? De no te puedes librar de lo que estás haciendo y vas a ser castigada, ¿no? Bueno, es que tengo una portada para esta idea. Con este tema de los espectros que van acompañando, ¿no? Que van apareciéndose en la casa de Elinor y de Oscar, decir que una de las criaturas con las que se puede también relacionar a Elinor, que proviene del folclore africano y es una deidad que de hecho es un poco la diosa de la migración, ¿vale? Porque es la diosa a la que le rezan muchos migrantes todavía hoy en día, y es la Mami Wata. También encarna esta idea ambivalente del agua, porque, bueno, es que ya no pensarlo en abstracto, sino en el contexto de la colonización, ¿qué podía suponer el agua, ¿no? Para una persona, la esclavitud, la muerte, pero también la movilidad y esas connotaciones que ya hemos descrito que tienen que ver con los recursos, ¿no? Con ese carácter fértil del agua, ¿no? Dador. Y lo interesante de la Mami Wata es que, bueno, también es una diosa un poco sincrética porque está mezclada con todo el imaginario occidental que venía, por ejemplo, las sirenas en los mástiles de los barcos, ¿no? Pero al principio era un espíritu, y era un espíritu que de hecho se relacionaba con el mundo de los muertos, y se entendía que entre el mundo de los vivos y el de los muertos había un océano, y esos muertos estaban allí, y la Mami Wata era la que podía también interceder e interactuar con ellos. Por lo tanto, a veces incluso durante un viaje por mar, si moría alguien, era lanzado al agua para mandárselo, digamos, a la Mami Wata. Y entonces yo, con todos estos espectros, ¿no? Cada cual más extraño, que se le aparecen a Frances, ¿no? En el libro de la casa, que yo creo que es mi favorito, de hecho. Sí, qué miedo, pero sí. Sí. Bueno, yo lo relacionaba mucho con eso, como la Mami Wata, la monstrua también, habitando entre estos mundos, el de los vivos y los muertos. Y ahora ya pasamos a las portadas. Claro, Caronte que comunica muertos y vivos a través del mar, del agua. Bueno, es que está la referencia a Caronte con el tema de Carl. ¡Ostras, ya ves! Es verdad, lo de la barca, ¿no? Y las monedas en los ojos, que eran las monedas para pagar a Caronte, ¿no? Que a los griegos les preocupaba mucho el tema de que los muertos tuvieran un buen entierro. En Blackwater casi nadie tiene un buen entierro, ¿no? De hecho, ojo si te encuentras. Sí. Bodas y entierros no los llevan muy bien. Mucha familia, pero ahí familia disfuncional. Sí, de 4 funerales y una boda, ¿no? Entonces era un poco por eso el tema de Caronte. La riada realmente es el diluvio, con esa figura del héroe del diluvio que os comentaba, que acaba siendo revertida por el autor. Y fijaos que se habla pues, del arca de Noé y se le pone mucha imagen, pero aquí era algo tan humilde como esa barquita en la que van Oscar y su criado. Oscar siempre tirando de criados para cualquier mínima actividad. Hoy en día le pediría a un criado que le cargara el móvil. Sí, total, pasa un vaso de agua. Sí, la figura de Elinor como una especie de deidad que lo contempla todo, ¿no? A mí ahí me pareció que también se nos está hablando del poder que ella va a tener, ¿no? Como si ella estuviera viendo
lo que va a pasar, ¿no? Previendo por todo el clan. Vale, y esta es de mis portadas favoritas, que es evidentemente la referencia al Sagrado Corazón. No sé si recordáis este momento, porque son de estas mezclas bastante bizarras que hace Michael McDowell, ¿no? Que es como muy ecléctico en las referencias que tiene. Eso también me atrapó bastante porque digo, no sé por dónde me va a salir, ¿no? Y en este caso es del ritual que hace Sister con la gallina, ¿no? Con el personaje de Ivy, o sí. No sé muy bien cómo se pronuncia. Ivy Sap. Sí, Ivy sí, Sap, con la criada. que es la chamana realmente del libro. Yo la amo, o sea, me gustaría que tuviera mucho más espacio. Y claro, le pide que vaya a comprar una gallina, que se la venda una mujer. Y después, con el corazón ensangrentado, ha de repetir una serie de mantras, ¿no? Para pedir que Early se enamore de ella y clavar cinco pinchos, ¿no? Que son una referencia a las 5 llagas de Cristo, ¿no? Y entonces, pues me ha parecido muy interesante que esto apareciera relacionado con un asunto amatorio, porque claro, el corazón no deja de ser la metáfora de ese amor místico, ¿no? Y al final el Sagrado Corazón es una de las imágenes devocionales más extendidas y más pop ahora también, ¿no? Sí. Pero a la vez también es una metáfora de ese amor carnal, un símbolo de ese amor carnal, que era lo que estaba buscando. Claro. Bueno, que te atraviesa, ¿no? O sea, se hace muy físico ese amor, esa fe se convierte en amor que te atraviesa el corazón, claro. Exacto. Y bueno, aquí era un poco el origen del símbolo, que se hizo popular en el siglo XVI. Antes no existía. Lo que había antes era el culto a las 5 llagas de Cristo, y luego una religiosa francesa tuvo como una visión, que es esta obra que veis aquí, y a partir de ahí se codificó esta idea del corazón engastado en una corona de espinas y con una única herida, que es la herida del costado de Cristo, que realmente es la que llegó a su corazón, ¿no? Y esto es como lo que intentó codificar la Iglesia. El problema es que se recreaban mucho pintando corazones. Hay cosas que no cambian. Y entonces había muchas cosas herejes, entre otras que al final el corazón ganó protagonismo, que es como lo tenemos en la portada, y en el siglo XIX, de hecho, se hicieron, se intentó codificar para que siempre apareciera en Cristo sujetándolo, o el corazón identificándose con el corazón del pecho de Cristo. Solo se aceptaron los sagrados corazones, que ahora son eso, una cosa como muy pop, individuales, ¿no? Representados aparte, para uso devocional privado. Entonces creo que es interesante que esté jugando con esto, con un símbolo que también ha sido como muy polémico en la historia plástica del arte sacro. Y la casa tampoco me quería detener mucho, porque creo que la siguiente sesión tiene que ver toda con el terror y con la idea de la casa. Pero me recordó mucho que, de hecho, lo leí hace poco a la novela de Shirley Jackson, la de La maldición de Hill House. No sé si la habéis leído, pero bueno, al final esta idea del terror en lo cotidiano creo que es súper interesante. No solo jugar con la idea de monstruos, sino que va añadiendo capas, ¿no? Tenemos a los espectros, tenemos la casa, el terror que pasa Frances, ese armario. Claro. Y la casa, sí, la casa en el terror, o sea, casas encantadas, bueno, no sé, ya nos explicará Desiree de Fez, pero no supongo de dónde viene esta fascinación, ¿no? Pero podemos hacer el ejercicio de pensar cuántas pelis de terror, cuántos libros de terror tienen como protagonista una casa, ¿no? Sí, es que es un tropos ahí muy metido. Sí, porque al final la casa tendría que ser el espacio de protección, ¿no? El espacio de seguridad. Claro. ¿Y qué ocurre cuando en esa zona de seguridad hay de todo menos eso, ¿no? De hecho, en el libro de Shirley Jackson se dice algo así de que hay casas que no te quieren, ¿no? Hay casas que te expulsan de ellas. Claro, hay casas donde no puedes estar. Y esta es un poco así. Yo leía este libro y pensaba, no quiero estar en esa casa. O sea. Sí, ya lo hemos comentado muchas veces, pánico absoluto de esa casa, sí. Y bueno, el de la guerra no he hecho tanta exégesis, pero veo un poco, o lo que he querido ver yo, ha sido el conflicto entre civilización y naturaleza, o desarrollo pues, industrial, técnico, y esas
bueno. Sí, ¿no? Tenemos un río y unos aviones que bombas, el América y uniones, nacimientos, muertes y industrialización, ¿no? Sí, parece que va como sí, que se hablan entre sí los trocitos. Y bastante pegado al contexto del conflicto bélico. Sí, exacto, sí. Bueno, supongo que la guerra como detonante, ¿no? De muchas cosas. En el caso de los Kasky, que esto es flipante, ¿no? La guerra es cuando se vuelven más ricos que nunca. O sea, lo empiezan a petar en la vida, en la guerra, ¿no? Mientras la gente está muriendo, ellos se enriquecen, que eso es como muy... bitchy para bien por parte de... Claro, y como los McDowell. pueblos de alrededor, ¿no? Las localidades de alrededor están sufriendo y Perdido cada vez es más popular, Más rico, ¿no? De claro, repente claro. empieza a ser algo. O ellos que por eso que no tienen problemas con gasolina, no les falta casi de nada, ¿no? En la guerra, sí. Y esta es la de la fortuna, que justamente es lo que tú decías, ¿no? Como de, ¿va a ser Elinor Kasky castigada en algún momento? ¿Se escapará algo de su control? Incluso cuando parece que algo se vuelve contra ella, lo ha previsto. Y para mí esta es la portada que sugiere la idea de la fortuna, la rueda de la fortuna, ¿no? Que os la estoy comparando con la carta del tarot de Marsella. ¿Por qué me sugiere a mí esta carta más allá del título, que es evidente? Pero en la contraportada he encontrado un poco como la pista, que son esas escaleras, ese camino accesible de su vida y esa bajada o esa caída, ¿no? Donde incluso tenemos también como el bien y el mal, ¿no? Con esas criaturas. Hostia, ya ves, no había fijado. Angélico-demoníacas. Arriba. Y claro, yo lo veía un poco como la rueda de la fortuna, que es una carta y un motivo que de hecho nace en la consolación de la filosofía de Boecio. Hablamos del siglo VI después de Cristo, donde él es el primero en pensar, esto no en términos literarios, la fortuna como una rueda, ¿no? Que a veces beneficia a unos y provoca la caída de otros. Entonces siempre nos vamos a encontrar con esta idea de unos personajes que están montados en la rueda y cómo dentro de la propia vida hay esa elevación y a la vez esa caída. Claro. Ostras, y de ahí al blackjack, ¿no? Es decir, o sea, la idea de la rueda de la fortuna la hemos llevado hasta el entretenimiento puro. Exacto. Y a la representación ahí de Super puro. pop. Claro, pero es verdad que el casino, el juego del blackjack, lo que hace es unir los dos significados de fortuna que tiene este libro. Fortuna de destino y fortuna de monetaria, ¿no? Claro, yo no lo había interpretado como suerte, como destino. Siempre había pensado la fortuna de los Kasky, en plan el pastón de los Kasky, ¿no? Pero es verdad que es donde se decide el final, quizás si es trágico o no. Claro, de hecho creo que es en este tomo donde se empieza con el tema del petróleo. Sí, por eso. Y las consecuencias se empiezan como a fraguar. Sí, y la carta del tarot, de hecho, cuando sale, se suele relacionar con la idea de cambio, con la idea de inestabilidad. Puede ser un cambio positivo o un cambio negativo. Claro. Y me gusta porque juega con la propia ambigüedad de toda esta trama, ¿no? Que no 100%. sabemos muy bien hacia dónde va. Y bueno, aquí para que veáis a los personajes, ¿no? Que parece como una especie de noria. Muchas veces representaban al mismo personaje en distintos momentos de su vida, ¿no? En todas las fases de cuando aspiras a conseguir algo, cuando lo has conseguido, bueno, cuando lo tienes, cuando lo conseguiste y luego ya como la decadencia máxima, esa caída, pero siempre con este carácter cíclico. Claro. Como dijo un sabio, la vida es una noria. ¿No? Entonces... Perdón. Sí. Y claro, esto me ha servido mucho para hacer esta interpretación claro, sí. Qué bien, sí. Del libro. Pero bueno, está todo en mi cabeza y en forzar las imágenes un poco. Entonces se habla de la idea de la fortuna como alguien también muy caprichoso, ¿no? Que quizás también podría servirnos para pensar si todo está tan atado, ¿no? Que hemos hablado de que parece que todo está muy armado, pero también se puede incorporar un componente, no sé, de una cierta arbitrariedad o un ¿por qué pasa esto, no? 100%. No lo sabemos. Bueno, estamos buscando esa claro, respuesta. Y ya la última, que es súper evidente, ¿no? Que es Ofelia. Y esta es la que más había relacionado con el tema de la naturaleza, porque de hecho el personaje de Ofelia, ¿no? En Hamlet, es un personaje que utiliza mucho la vegetación, o sea, sí. No solo la naturaleza y un arroyo es el lugar de su muerte, que esto entronca un poco con Elinor, quien al final
en medio de esas lluvias, ¿no? Tan abundantes, cuanto más llueve, se dice, más va pereciendo, ¿no? Sí. Perdiendo la vida. Sí. Parece que el agua le arrebata la vida. Sí, sí, sí. Y Ofelia al final se cae, ¿no? al agua mientras está recogiendo flores para hacer una guirnalda. Y ella, de hecho, se comunicaba mucho con los personajes, entregándoles flores que tenían un significado simbólico. Entonces, se ha querido ver en ella como una figura ecofeminista, si se quiere, porque intentaba tener poder a través de esa naturaleza. Y claro, aquí yo me hacía todas estas preguntas de cómo interpretar ese abandono o ese marcharse de la vida y de la condición humana de Elinor. Sí. Pero estaba pensando que lo guay en Hamnet, de Maggie O'Farrell, la protagonista que cuenta la historia, se supone que la historia real, que inspiró la obra de Hamlet, cuenta la historia de la muerte trágica del hijo de Shakespeare y lo cuenta desde el punto de vista de la madre del hijo, que se llama Hamnet, y es precisamente un personaje muy Ofelia, también es así, se relaciona mucho con las hierbas, tiene este componente mágico, tiene el pelo rojo, lo recomiendo porque Hamnet se llama, y es precioso, es muy, muy, muy bonito. Entonces, si queréis una visión del genio de Shakespeare, pero desde el soporte familiar que tenía detrás, es muy guay. Y de hecho la melena pelirroja, que ya esto es lo último, ¿no? Como ese signo de un peligro que de hecho Mary Love ya desde el principio comenta, ¿no? Como esa cabellera que tiene, ¿no? Siempre la está interpretando en clave de una amenaza, ¿no? Y es como se ha pensado muchas veces esa cabellera ya desde el inicio, ¿no? Pero muy especialmente en el contexto decimonónico, ¿no? Donde se relacionaba directamente con una mujer poderosa y peligrosa, ¿no? También hay que pensar desde esa cosmovisión misógina del momento, ¿no? Que es cuando las mujeres se están emancipando y hay que crear relatos acerca de su peligrosidad. Claro, eso es lo interesante, ¿no? Como los mitos ponen normas sociales, o sea, cómo se relacionan mucho con la política o con las visiones no míticas de la vida, ¿no? Y cómo a veces son explicaciones mitológicas para ejercer un control social o para, por ejemplo, hubo un antropólogo, tú lo sabrás mejor que yo, que estudió muchísimo el tabú del incesto y hablaba de cómo en otros tipos de sociedades, etcétera, el incesto no era visto como un problema, pero que toda la construcción contra el incesto, etcétera, tenía una consecuencia positiva en el orden social europeo, etcétera, occidental. Entonces, por eso se hizo como hay tanta literatura, por así decirlo, o se considera un tabú, ¿no? Y hablaba mucho de lo que es tabú para una sociedad, no lo es para otra, precisamente porque hay formas de organización social diferentes o económicas diferentes. Y esto, claro, es tabú una mujer pelirroja porque responde a una sociedad que necesitaba controlar a las mujeres. Exacto, al final se quiere legitimar un determinado estatus a través de eso. Y es interesante porque en esta época es cuando se recupera toda esa visión no solo mítica, sino fantástica, ¿no? de brujas, de mujeres hechiceras. Claro, en clave negativa, pero bueno, ahora podemos mirarlas desde otro lugar. Claro. Y bueno, podemos acabar con esta cita de Munch, que es uno de los padres de esta visión de la mujer fatal. Ya hemos comentado que la fatalidad de Elinor, no viene justamente tanto por ese aspecto, a pesar de que creo que sí que hay... O sea, a mí me parece que todos los personajes acaban identificando, o sea, no solo valoran esa sabiduría, sino que hay algo en ella que también los fascina, ¿no? Aunque nadie lo acabe de expresar, pero ella ejerce también algún tipo de poder con su presencia, ¿no? Aunque sean ecos de ese saber, de ese ser una criatura a otra. 100%. Y claro, si retomamos esta idea, esta ambigüedad del personaje de Elinor, ¿no? de la mena de que ama y que mata, ¿no? Ella que es madre, esposa, que es respetada en la comunidad de Perdido, ¿no? que es aceptada a pesar de ser una extranjera en el clan, también es,
la gran asesina de toda... No sé, sí. Y bueno, en fin, quizás la persona más despiadada. Porque Mariló se quita del medio, entonces tampoco pueden competir en igualdad de condiciones una y otra. Matar no mata a nadie, ¿no? O sea, Marilov, que este es un debate que tuvimos, creo, con la sesión con Julia, ¿no? De qué es más monstruoso de todos modos, ¿no? El control y el yugo económico de Marilov o el control y la violencia física de Elinor, ¿no? Y nos plantea esa pregunta de ¿quién es el monstruo? O si Elinor es más monstruosa dentro del agua o fuera, ¿no? Porque claro. Tampoco, o sea, en el sentido de cómo era ella como criatura al margen de aparecer en la comunidad de Perdido y qué es todo lo que hace dentro de la comunidad de Perdido, ¿no? Si hay más monstruosidad en esa manera humana de afrontar la vida, que creo que también es interesante, ¿no? Porque los monstruos no dejan de ser espejos para nosotras, creo yo. O sea, al final un monstruo también nos está hablando de nuestra condición, ¿no? Y muchas veces han sido un símbolo de identidades marginales. Total. Y volcamos en los monstruos las cosas que no podemos o no sabemos decir, ¿no? Por eso está las narraciones míticas, la cultura está tan llena de monstruos y monstruas, ¿no? Y por eso me gusta, ¿no? Que Munch, aunque con otro ánimo, está hablando de la mujer, aquí diríamos Elinor, como alguien que es al mismo tiempo una santa, una bruja y un infeliz ser abandonado. Y esto es guay porque creo que Elinor también tiene un pozo melancólico bastante interesante, ¿no? Por ese sufrimiento que, bueno, de saber que también hay un momento en que se separa de su hija, ¿no? De saberse dislocada, quizás incluso en alguna elipsis que no aparece, ¿no? Pero podríamos decir que quizás esas ambigüedades o esos planes, ¿no? Que tú me has dicho, pero está todo tan urdido, es decir, ella, ¿por qué cambia de repente, ¿no? Con el dique, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no se entiende tanto. Quizás ella también tenía esas crisis, ¿no? Claro. Bueno, esas ambigüedades, ¿no? O sea, es un personaje, la dualidad está súper presente en el libro. O sea, ella también, hay un momento que habla, ¿no? De que ella también es hermana de otra que sí que era 100% monstruo, por así decirlo, ¿no? Y todo el rato, dos hijas, dos maneras de estar en el mundo, ¿no? Y esa dualidad, creo que, como bien has apuntado, está en el corazón mismo de Elinor, ¿no? Y seguramente es un personaje que no entendemos bien porque no todo es blanco o negro para ella. Exacto. Y también eso la humaniza, ¿no? Porque al final somos criaturas complejas. Sandra, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Gracias a vosotras y a vosotros por estar. Nos vemos la semana que viene con Desiree de Fed. Gracias. Gracias. Si todavía no quieres dejar atrás Perdido y quieres estar al tanto de todas las novedades del universo Blackwater, además de recibir contenido en exclusiva y entrar a formar parte de una comunidad de lectores única, te esperamos en sagablackwater.com.